para nosotros, en cuanto que sin ser misioneros, ni sacerdotes, ni religiosos, sino trabajadores en nuestra casita, en distintos oficios, nos santifiquemos en nuestros trabajos materiales, como San Isidro Labrador también, y tantos otros santos. Santa Francisca Romana, por ejemplo, se santificó hilando toda su vida, hilando lanita, y de eso vivía solita. Se sentía, oigan hermanos, vivía sola, pero alegre. No se sentía sola, que a veces nos desesperamos, que nos sentimos solos. No, nos falta fe para pensar que, en primer lugar, el Espíritu Santo está dentro de nosotros como en un tabernáculo. Segundo, tenemos el ángel custodio. Y el ángel custodio era el que le tenía mucha devoción a Santa Francisca y charlaba con él, el ángel de la guarda charlaba con él. Para que si no nos atienda mejor, le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por la culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha generosamente nuestras súplicas. Concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es porque nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo, como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, no de código escrito, sino de espíritu, porque la ley escrita mata, el espíritu da vida. Aquel ministerio de muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Por el resplandor de su rostro caducó como era, pues con cuánta mayor razón el ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria. Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, ¿cuánto más resplandecerá el ministerio del perdón? El resplandor aquel ya no es resplandor,
eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caducó, tuvo su resplandor. Figuraos cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios. Santo eres, Señor Dios nuestro. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y él respondía: Santo eres, Señor Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Santo eres, Señor Dios nuestro. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres el Señor Dios nuestro. Aleluya, 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 aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que cambie con lealtad. Aleluya, 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 aleluya. El Cordero de Dios viene ya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículos 17 a 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. oh María sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. comentemos este ratico esa frase del Señor en el Evangelio. Una frase que nos da para mucho. No creáis que he venido a abolir, a suprimir la ley y los profetas. No he venido a abolir, a suprimir, sino a dar cumplimiento y perfeccionar, plenitud, dar plenitud.
sin olvidar lo que sigue ahí. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. De esto se valió un gran doctor de la iglesia, sin ser sacerdote, Orígenes, doctor de la iglesia, para decir que la palabra de Dios hay que interpretarla al pie de la letra, teniendo en cuenta el estilo oriental de hablar y de expresarse, con parábolas, con comparaciones. Entonces, por eso hay que estudiar bastantico ese tema, para no entender al pie de la letra, que eso no se debe, al pie de la letra, en nuestro modo de pensar ahora. Hay que trasladarnos a la manera oriental, que emplean muchas comparaciones, pero muchas. Lo que hizo el Señor en sus predicaciones, que lo dice el Evangelio, que no hablaba sino con comparaciones, con parábolas. Importantísimo esto. Volviendo a recordar algo muy grave que se está faltando en estos tiempos. Pero se está faltando mucho y gravemente, de que hay que adaptar la Biblia y la palabra de Dios, los dogmas, a los tiempos modernos. Eso prácticamente es una herejía. De que hay que adaptar la Biblia a los tiempos. No, Señor, la Biblia es palabra de Dios infalible. El Apocalipsis dice que sea maldito el que cambia o quite algo de la Biblia. Pobrecitos nuestros hermanos testigos de Jehová, que inventaron su propia Biblia cambiando lo que se le antojó al fundador. Clarísimo, por ejemplo, en la Biblia, que Jesucristo es Dios. Ellos no aceptan que Él es Dios. Por ejemplo, para el primer sacramento, el bautismo, el Señor el día de la Ascensión, cuando le dice a sus discípulos, a todos, vayan y enseñen al mundo lo que les enseñó y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dio la fórmula. Y ellos bautizan en el nombre de Jesús, pero no creen que Jesús es Dios. Miren, pobrecitos. Por eso digo pobrecitos. A ningún protestante, ni ateo, ni a nadie debemos odiar, amarlos y ayudarlos, orar por ellos. Pasarán el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Insisto, pero hay que saber interpretar el estilo oriental de expresarse. Por ejemplo, cuando dicen que Dios perdona 70 veces 7, un modo de ellos de decir para decir siempre, que Dios perdona siempre. El pastor de los evangélicos en Acacias tenía programas en la radio todos los días a las 6:30. Y yo también en otra emisora que yo mismo fundé, tenía programas también todos los días, media hora, más tardecito. Y predicó el pastor, hermanos, el Señor perdona 70 veces 7. ¿Quién no sabe multiplicar? 7 por 7, 49 y un 0, da 490 veces que el Señor perdona. Hermanos, no olviden, sí, el Señor tan bueno que nos perdona 490 veces, tomó al pie de la letra, ahí está mal, porque el significado de esa expresión oriental es siempre, mucho más que 400. Como yo grababa los programas de él, y al día siguiente eso se le caía encima.
Hermanos, ténganse de atrás. Porque si interpretamos al pie de la letra lo que predicó ayer X pastor, yo voy a anotar en mi libretica cuántas veces perdono, y cuando llegue a 490 y para arriba, ténganse de atrás porque ahí sí me puedo vengar. ¿Bien? Ahí sí me puedo vengar. ¿Cómo limitan la misericordia del Señor? Infinita. Sin olvidar que su justicia también es infinita. Y el Señor entonces nos está diciendo hoy, no creas que he venido a acabar con la ley, a abolirla, sino a cumplirla y a perfeccionarla. Todos los 7 sacramentos tienen anticipos de preparación desde el Antiguo Testamento. No hay tiempo para coger uno por uno. Pero, por ejemplo, varios santos como San Agustín y también el gran doctor de la Iglesia, sin ser canonizado, y no les digo por qué no lo canonizaron, enseñan que, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, librándose de la esclavitud de Egipto, Dios hizo el grandísimo milagro de que unos 4 millones de judíos pasaran el Mar Rojo sin embarrarse y empezaron a ser libres de la esclavitud. Que ese paso del Mar Rojo es un símbolo del bautismo. Nos bautizan, dejamos de ser esclavos del demonio, que sin bautismo no podemos ir al cielo. Eso está dicho en la Biblia, al menos para los que lo conocemos. Los paganos, para allá que no conocen, les sirve el bautismo que se llama de deseo, la buena voluntad que tienen de hacer lo que sí sea necesario para salvar. El Señor les inspira, los que cumplen la ley natural. Ya hemos recordado, los 10 mandamientos son la ley natural explicada por el Señor. Es la ley natural. Muchísimos paganos cumplen la ley natural y se pueden salvar por eso, que les sirve a modo de bautismo. Anunciaban eso. Y el paso del río Jordán, definitivamente, ya también hay con un grandísimo milagro, ahí definitivamente libres de la esclavitud de Egipto, y entramos en la tierra prometida, que tierra prometida representa el cielo para el alma. La confirmación, lo que el Señor concedía a los que se portaban bien, miren, estarás conmigo en el reino, si me permanecen fieles. Es un resumen. Unción de enfermos, por ejemplo, se empleaba mucho el aceite de olivo para ungir, principalmente a sacerdotes y a reyes, pero siempre en plan de hacer más a la persona perteneciente a Dios. Por ejemplo, al jovencito David, pastorcito, el menor de los hijos de Jesé, pastorcito, que es el que el Señor escoge para hacerlo rey después. El sumo sacerdote Samuel lo ungió con aceite, la unción de enfermos, que nos ungen también en el bautismo, nos ungen en la confirmación. Al sacerdote le ungen las manos para consagrárselas. Al enfermito lo ungen para consolarlo, fortalecerlo y hasta perdonarle pecados, lo dice la Biblia, Santiago Apóstol. El sacerdocio, dígame si no estaba anunciado con los sacerdotes antiguos, que en tiempo del Señor eran unos 700 para un solo templo. Para un solo templo. Bueno, ¿qué más? El matrimonio.
no, desde Adán y Eva, no era sacramento, era contrato sagrado que se podía hacer ante personas, ante testigos, pero era sagrado, contrato sagrado. Desde nuestro Señor, capítulo 11, 21 de San Juan, ya es sacramento. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Serán los dos uno solo. Antes sí se podían separar por cualquier cosa. Lo dice el Evangelio, que Moisés daba permitía el libelo de repudio, de separación de los casados, porque no era sacramento. Ahora se perfecciona ese contrato y lo convierte el Señor en sacramento. La Eucaristía, hágame el favor, el maná bajado del cielo, anunciando ya la maravilla que iba a ser, que el mismo Señor dice, yo soy, en el capítulo 6 de San Juan, yo soy el verdadero maná bajado, pan bajado del cielo. Todos los sacramentos tienen esto. Entonces, tenían su anuncio, lo que vino fue a cumplir y a perfeccionarlos. Estoy comentando esa frase, que abarca todos los sacramentos. Y los mandamientos también. Solamente me refiero al primero. Allá en el monte Sinaí, Moisés recibió en las tablas de la ley amar a Dios y al prójimo. Pero ya lo hemos explicado, pero el prójimo, próximos en latín, en griego lo mismo, próximos en latín, próximos en español, que viene del latín y del griego. Significa el más cercano. Entonces entendieron ese mandamiento al pie de la letra. Ahí sí, al pie de la letra. Amar a los más cercanos, a los familiares, a los vecinos con los que tengo negocios, a los de mi raza, a los de mi tribu. Y podían odiar a los que no eran de su raza, ni vecinos, ni nada, los paganos, los que no eran judíos. Los podían odiar. Eso pasó en tiempo del Señor, ya, hablando por ejemplo, de los samaritanos, que ni siquiera se saludaban, se negaban el saludo. Y vino a ampliar el significado de próximo, el más cercano, que todos siendo hijos de por sí, criaturas de Dios Padre, todos en el mundo ya somos hermanos de una manera menos espiritual que con el bautismo, pero hermanos somos con los paganos, con los negritos, con los monos, con los etcétera, con todo el mundo. Extendió la palabra próximo a todos los demás seres humanos, inclusive a los enemigos. Este es de los capítulos y versículos que más me acuerdo, porque es clave en nuestra vida cuando nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hagan bien a los que les hacen mal, honren a los que los calumnian y persiguen. Y así sí sois hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Miren, condición para de veras ser hijos de Dios es llegar a ese punto de amor al enemigo, de hacer el bien a los que nos hacen mal, de orar por los que nos calumnian y persiguen. San Mateo, capítulo 5. Vino a ampliar y perfeccionar, por ejemplo, ese primero. No sé, en la antigüedad no se recalca gran cosa. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el tema que ayer el Señor nos amplió. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso no existía en el Antiguo Testamento, que se premiaba a los que eran generosos. Y así por el estilo las demás bienaventuranzas son perfeccionamiento del gran mandamiento primero. Bueno, no nos demoro más, pero tengamos en cuenta esa frase, que no tuvieron en cuenta los judíos, la inmensa mayoría de los judíos, que demoraron mucho los mismos apóstoles para aceptar los cambios del Señor. Empezando porque
Desde el Antiguo Testamento se pensaba que el Mesías iba a ser un Simón Bolívar, un libertador, material físico, con espadas y caballos y carros de pelea. No, Señor, mi reino no es de este mundo. Perfeccionó esa idea haciéndola espiritual. No, mi reino es espiritual, no es material. Gracias, Señor, que viniste a perfeccionar lo que enseñaste a los antiguos, muy de pasadita, que ahora lo perfeccionas y nos lo enseñas mucho más claramente, más elevadamente, más divinamente. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Oh María, sin pecado concebida. Ruega por nosotros que recurrimos a vos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si extraño, te digo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que solo reciba de tus manos este sacrificio, para la gracia y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues fue de tu agrado restaurar en Él todas las cosas, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que te obedecen. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. El Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es santo, el Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Padre, Rey de
cera. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Luis de Montfort, la Madre María Luisa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis José Rueda, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a los religiosos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Y nosotros saludemos a ese Padre Dios tan bueno. Por Cristo. Digamos el Padre nuestro. Padre Jaime, falta la aclamación por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, gracias Padre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un signo de paz y de perdón universal. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. con este cuerpo y sangre nos invita a meter las manos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de sanarme, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Villalba, dime acá. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así calmar mi pobre corazón. Dios, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Sea para siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento. Sea siempre bendito, alabado y adorado. Dios mío, creo y espero, os adoro y os amo. Os pido perdón por los que no creen y no esperan, por los que no os adoran y no os aman. Alma de Cristo, santifica. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, oye, dentro de tu llaga se esconde, no te digas que me aparte de ti, del enemigo mal defiende, a la hora de Dios te llama, y mándame a ti, para que con sus santos te hagan eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Sea para siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento.
sea para siempre bendito, alabado y adorado. Miren lo que dice en la oración. Que tu acción curativa, Señor, nos libre bondadosamente de nuestras maldades, de nuestras enfermedades, y nos conduzca por el camino del bien, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras recorres la vida, Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Oh María, sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a vos. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímanos, Dios, soberanamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado de poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. mañana fiesta de Jesús sumo y eterno sacerdote y día vocacional, jueves. El viernes, fiesta del Sagrado Corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, La bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. amén. Con Jesús, José y María, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Santo día. Gracias al Padre.